que Webex tiene un botón en la parte superior derecha que se llama diseño. Para quienes lo tienen la versión en inglés dice layout. Y cuando hacen clic allí les da diferentes opciones de mostrar a los participantes. Les sugiero que utilicen la opción de vista en fila o de vista en paralelo y fijar en la pantalla al hablante para que puedan tener en pantalla completa mi presentación mientras yo hablo. Exactamente, excelente Wilson, muy pero muy buen consejo. Ya tenemos 67 personas como asistentes. Usted me indica, Leslie, si comenzamos. Estamos listos, sí, comencemos. Muchas gracias. Bueno, oficialmente les damos nuevamente, ¿no?, la bienvenida a todos en un día muy, pero muy especial. Así que vamos a comenzar en honor al cumplimiento del horario y le voy a dar paso a Leslie Araujo, a la licenciada Leslie Araujo, para que les dé la bienvenida y el comienzo formal de la jornada de hoy. Muchas gracias, Sergio. Buenos días de nuevo a todos. Como les comentábamos hace un momento, estamos bastante contentos de contar con ustedes el día de hoy en esta jornada. El día de ayer conversamos un poco sobre temas de interés del sector relacionados a digitalización e innovación en el sector de seguros. Conversamos cuáles son los factores fundamentales para poder innovar y adaptarnos a estas nuevas normalidades y a las nuevas generaciones. Luego conversamos acerca de los sistemas de pensiones, en los cuales pudimos aprender cómo debemos ir adaptando estos sistemas a los cambios demográficos y a las necesidades y al cumplimiento de los objetivos de desarrollo que conllevan también cambios demográficos, y nos debemos ir adaptando para dar servicio a esta población de jubilados. Y luego hablamos sobre el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, con lo cual pudimos conocer las ventajas que provee este tipo de seguro, su impacto social y su impacto en la economía de los países. El día de hoy tendremos 3 conferencias más. Comenzamos con esta conferencia de Wilson Martínez, que es un aliado nuestro desde hace mucho tiempo. Muchos de ustedes ya lo conocen. Él es consultor internacional especialista en temas de prevención de lavado de activos, entre otros temas. Y pues Sergio les va a dar algunos detalles más, pero hablaremos sobre cómo debemos enfrentar los riesgos en esta era digital. Y posteriormente tendremos 2 conferencias más que están orientadas también a poder fortalecer o crear conversaciones de valor en relación a cómo nosotros manejamos nuestros riesgos a nivel interno como aseguradores. Nos da mucho gusto contar con ustedes. Les damos la más cordial bienvenida nuevamente en nombre de las asociaciones de aseguradores de Centroamérica y República Dominicana. Bienvenidos y muchas gracias. Excelente, Leslie. Y le vamos a presentar a Wilson Martínez, consultor internacional, especialista en prevención del lavado de activos, con la conferencia sobre riesgos de la era digital para la debida diligencia con el cliente. Les comentamos que Wilson es abogado de la Universidad del Rosario, tiene un doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales, obtenido en la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, España, convención cum laude. Es especialista en prevención del lavado de activos, certificado internacionalmente, es especialista en investigación criminal, investigador invitado al Instituto de Derecho Penal y Procesal de la Universidad Albert Ludwig en Alemania, investigador visitante en el Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero y Derecho Penal Internacional, también en Alemania, profesor de carrera de la Universidad del Rosario, ex vicefiscal general de la Nación, ex procurador delegado y es redactor o fue redactor del Código de Extinción de Dominio de Colombia.
Es un consultor muy reconocido, internacional, en temas de antilavado, anticorrupción y extinción de dominio. Cuenta con amplia experiencia con organismos internacionales multilaterales. Bienvenido, Wilson. Todos ya superamos los 100 asistentes. Queda el micrófono y tu cámara ya a disposición de la sala. Bueno, Sergio, muchísimas gracias, muy amable por la invitación. Quisiera extender un saludo muy especial a Leslie Araujo y a Tesla Rivera por esta invitación que me han hecho y por intermedio de ellas agradecer a toda la Asociación Centroamericana de Aseguradores. Para mí es un honor estar acá el día de hoy con todos ustedes. El tema al que se me ha convocado el día de hoy a discutir tiene que ver con la seguridad de la información y específicamente la ciberseguridad ligada a la debida diligencia. Por supuesto, cuando hablamos de debida diligencia, siempre lo primero que se viene a nuestra cabeza es la debida diligencia con el cliente. Cuando en los años 80 y 90 comenzó la cruzada internacional para la prevención del lavado de activos, especialmente la banca anglosajona, el pilar sobre el cual se construyó todos los sistemas anti-money laundering en América, en Norteamérica, fue el Know Your Customer, conozca a su cliente. Y ese Know Your Customer pues, fue la piedra sobre la cual se construyó el concepto o la noción de debida diligencia, due diligence, que ha sido tan arraigado en América Latina. Sin embargo, hoy ya, en el año 2021, el Know Your Customer ha sido ampliamente rebasado. Ya no se habla de debida diligencia solo para el conocimiento del cliente, sino que también hablamos de la debida diligencia para el conocimiento de proveedores, para el conocimiento de contrapartes, para el conocimiento de los propios colaboradores de la organización. E incluso con la proliferación de las normas o de las leyes de extinción de dominio o de decomiso sin condena en América Latina, también podemos hablar hoy con mucha claridad y con mucha fuerza de una debida diligencia para el conocimiento de los bienes, para el conocimiento de los activos, el Know Your Assets. Y esto especialmente importante pues en la industria aseguradora, donde es importante conocer los bienes que se están asegurando, no solamente por los riesgos de fraude de seguros, sino por los riesgos asociados a la extinción de dominio o decomiso sin condena. Entonces, cuando hablamos de debida diligencia, hablamos de un concepto amplio de debida diligencia y tenemos que hablar necesariamente de la seguridad de la información asociada a esa debida diligencia y especialmente hoy en la era de la pandemia del COVID-19, donde los mecanismos de comunicación y las tecnologías de la información y las comunicaciones han incrementado de manera acelerada su uso masivo, esta seguridad se convierte en un asunto de ciberseguridad. Entonces, como punto de partida a esta reflexión, quisiera sentar lo siguiente, y es que cuando hablamos de un área de cumplimiento, cuando hablamos de una oficina de cumplimiento, entendiendo como aquella área, aquel departamento, aquella sección dentro de la aseguradora o de la correduría de seguros que está encargada de aplicar todos los controles antilavado, todos los controles anticorrupción, pues esa área de cumplimiento desde el punto de vista de su funcionamiento debe estar estructurada de acuerdo con los estándares internacionales sobre 5 grandes pilares, ¿sí? Basta para ello hacer una revisión, por ejemplo, de las recomendaciones que hace el Grupo de Acción Financiera Internacional o las recomendaciones que hace el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea sobre lo que debe ser la supervisión con enfoque de riesgo en temas antilavado, o las recomendaciones que hace el Grupo Wolfsberg en materia de administración de riesgo de lavado de activos para las instituciones financieras, o las recomendaciones que hace la OCDE y otros organismos como Transparencia Internacional en materia de lucha contra la corrupción o el enfoque de riesgo, de gestión de riesgo de corrupción y sobre todo el riesgo de soborno y soborno transnacional dentro de las compañías que se mueven en niveles multinacionales.
Si nosotros cogemos todos esos estándares internacionales, vamos a ver que todos esos estándares le dicen a las compañías de seguros, mire, ustedes son un sector de riesgo porque hay muchas tipologías de lavado de activos que se pueden cometer a través de productos de la aseguradora, pero también son un sector de organizaciones que está expuesta a riesgos de corrupción, porque pues hay una interacción entre la industria aseguradora y muchas de las actividades que realizan las entidades públicas en muchos países. Entonces, en ese orden de ideas, las compañías de seguros tienen que tener áreas de cumplimiento para gestionar sus riesgos. Y gestionar sus riesgos supone tres cosas fundamentales. Supone identificar el riesgo, supone medir el riesgo y supone mitigar el riesgo. Ahora bien, esa función de identificación, medición y mitigación del riesgo que nosotros englobamos en la noción de gestión del riesgo, está construido en la práctica sobre 5 pilares, ¿sí? El primero de ellos pues, es el conocimiento del riesgo, que se traduce fundamentalmente en conocer cuáles son esos eventos en los cuales puede llegar a estar incursa la organización, cuáles son estas situaciones que se podrían materializar en el giro ordinario de los negocios de la organización y que eventualmente podrían acarrearle un daño, podrían causarle un perjuicio. Y eso pues no se conoce de otra manera que como evento de riesgo. Esos eventos de riesgo, así los define por lo menos la norma ISO 31000, es el pilar fundamental. Hay que conocer el riesgo, hay que conocer los eventos de riesgo. El segundo pilar es el control del riesgo. Hay que definir e implementar controles para reducir ese riesgo. Y ese riesgo hay que controlarlo básicamente a partir de dos variables. Hay que reducir la probabilidad de ocurrencia de los eventos de riesgo y hay que reducir el impacto que podría tener para la compañía, el perjuicio o el daño que podría generar a la organización en caso de que se materialice. Entonces, reducción de probabilidad y reducción de impacto son los dos grandes haces que se tienen que jugar para poder controlar apropiadamente el riesgo. Ahora, si usted quiere controlar el riesgo, inevitablemente tiene que monitorearlo y detectarlo. Si una organización no tiene capacidad de monitoreo, tampoco tiene capacidad de detección, y si no tiene capacidad de detección, no tiene capacidad de prevención. Y si no hay capacidad de monitoreo, de detección y de prevención, pues evidentemente no hay capacidad de gestión. Por consiguiente, el sistema de monitoreo y control de operaciones, porque el enfoque internacional es el enfoque de control transaccional, es fundamental. Es un tercer pilar que nosotros vamos a encontrar acá. El cuarto pilar lo vamos a encontrar nosotros en lo que es la supervisión y la auditoría. Hay que ejecutar programas frecuentemente de auditoría para cerciorarnos de que los controles que le hemos implementado para la mitigación de la probabilidad o del impacto en caso de ocurrencia de los eventos de riesgo realmente están funcionando, que los controles diseñados e implementados funcionan, que se aplican y que son efectivos para los fines que está persiguiendo la organización de mitigación del riesgo. Y eso se consigue fundamentalmente a través de las áreas de auditoría y con ayuda de los supervisores y los reguladores estatales, que son los que están haciendo supervisión permanente, están evaluando el cumplimiento técnico y la efectividad de los sistemas de prevención de lavado de activos o de gestión de riesgo de corrupción, y los auditores a través de las técnicas de auditoría generalmente aceptadas que permiten conocer a través de muestras selectivas y representativas de operaciones qué tanto se están cumpliendo los controles dentro de la organización. Ahí tenemos nosotros 4 grandes pilares fundamentales. Pero en el centro de todos esos pilares tenemos uno muy importante que se llama la gestión documental. Y la gestión documental se convierte no gratuitamente en un eje medular de todo esto por una razón. Porque una parte importante de la gestión del riesgo pasa por preparar a la organización para la peor situación posible. Cuando yo estoy tratando de gestionar el riesgo e identifico mis eventos de riesgo, yo me estoy preparando para qué voy a hacer en caso de que se me materialice el riesgo. Y si se me materializa un evento de riesgo de lavado o se me materializa un evento de riesgo de corrupción, lo más probable es que yo pueda tener que enfrentar a las autoridades estatales, que las autoridades administrativas, como por ejemplo la Comisión de Bancos y Seguros o la Superintendencia de Bancos y Seguros o la Superintendencia de Seguros, va a venir a pedirme cuentas sobre qué pasó, por qué me ocurrió eso, si mi sistema está funcionando o no está funcionando. Y más grave aún, podría recibir la visita del Ministerio Público, de la Fiscalía General, de la Procuraduría General, a pedirme cuentas
de cara a una eventual responsabilidad penal de alguno de mis funcionarios y en aquellos países donde existe la responsabilidad penal para las personas jurídicas, una eventual responsabilidad penal del asegurador. Entonces, de cara a esa posibilidad de que vengan las autoridades a reclamarme explicaciones, pues yo necesito que cada uno de esos 4 pilares que he explicado esté debidamente documentado. Necesito tener la prueba documental de que todos esos pilares están funcionando apropiadamente y debe haber una trazabilidad que le dé tranquilidad y que le permita a las autoridades estatales tener la certeza de que la compañía tiene un compromiso serio con la prevención de las actividades delictivas y que está cumpliendo con los procedimientos y los controles mínimos exigidos no solamente por los estándares internacionales, sino también por la regulación nacional. Entonces yo siempre digo que la gestión documental se viene a convertir al final como en la artillería, como en el armerillo a disposición de la entidad para defender sus intereses y para evitar el perjuicio que puede sufrir la organización a nivel legal, a nivel reputacional, cuando se le materializa un evento de riesgo. Yo puedo cumplir con todos los procedimientos y con todos los controles de debida diligencia. Yo puedo conocer hasta la saciedad a mis clientes, a mis proveedores, a mis colaboradores. Pero si no tengo documentos que prueben esa debida diligencia que yo apliqué, es como si no lo hubiera hecho. Porque si esa debida diligencia deriva en la materialización de un evento de riesgo, porque le vendí una póliza de seguros a una persona que tiene actividades criminales, o porque una de las pólizas que yo expedí fue utilizada para lavar activos, en ese momento tendré que demostrar y tendré que tener suficientes elementos documentales de prueba para decirle al regulador o decirle al Ministerio Público, mire, yo cumplí con el estándar de debida diligencia mínima que exige la regulación nacional y los estándares internacionales. En resumidas cuentas, tener un sistema de cumplimiento sin un sistema de gestión documental es como tener mamá pero muerta. Es decir, es como tener algo que en realidad no funciona o no cumple los propósitos para los cuales se creó. Y esto viene a ser de gran importancia, especialmente por el valor que tiene la información dentro de las áreas de cumplimiento. Cuando uno habla de prevención de lavado de activos o de prevención de la corrupción dentro de las empresas, todo nos remite la literatura internacional, los estándares internacionales, las regulaciones en Centroamérica y en América Latina en general, siempre nos remiten al denominado enfoque basado en el riesgo. Y siempre los estándares internacionales y las regulaciones nacionales le está diciendo a las aseguradoras, usted tiene que administrar ese riesgo, administrar esa situación con enfoque de riesgo. Usted tiene que prevenir con enfoque de riesgo. Y cuando uno va a mirar los estándares en materia de administración de riesgo, siempre se habla de sistemas. La norma ISO 31000, las normas COSO, las normas australianas y neozelandesas en materia de administración de riesgo siempre hablan del enfoque sistémico en la administración de riesgos. Entonces, si uno va a tomarse realmente en serio esa noción de que las áreas de cumplimiento deben funcionar como sistemas de administración de riesgos, pues uno debería preguntarse de qué clase de sistema estamos hablando. ¿Cuál es la naturaleza del sistema de administración de riesgos de lavado de activos o anticorrupción? Pues mire, básicamente cuando uno entra a analizar a fondo el propósito y la función que cumple un área de cumplimiento en cualquier aseguradora y en general en cualquier institución en el sector financiero, cambiario o bursátil, uno va a encontrar que la finalidad de las áreas de cumplimiento es la transformación de la información. Yo sostengo, y en esto pues la literatura internacional me apoya, que las áreas de cumplimiento son un gran transformador de información. Y uno podría conceptualizar la arquitectura de un área de cumplimiento como un gran subsistema dentro de la organización que tiene un input de información, o sea, el área de cumplimiento toma información interna de la organización e información externa de fuentes externas de la organización, la procesa al interior del área de cumplimiento con unos procedimientos, con unos protocolos, con unos programas que tiene allí, y allí aparece la noción del programa de cumplimiento. Y ese procesamiento de información lleva a que la información se transforme y salga del área de cumplimiento a través de un output de información en la forma de reportes. Y sale con dirección a los clientes del área de cumplimiento. El área de cumplimiento como subsistema dentro de una organización, como subsistema dentro de la aseguradora,
tiene clientes internos y clientes externos. Tiene clientes internos como la junta directiva, el consejo de administración, la presidencia, las vicepresidencias, las áreas comerciales, las áreas de abastecimiento. Pero también tiene clientes externos como por ejemplo las unidades de inteligencia financiera, los reguladores, el Ministerio Público y también podríamos decir otras organizaciones con las cuales puede haber acuerdos de intercambio de información, como cuando nos encontramos en el caso de los conglomerados financieros o de los grandes holdings o grupos empresariales en el sector financiero. Entonces, fíjense cómo lo que ocurre al interior del área de cumplimiento, en últimas, es la transformación de información. Y por eso la información se vuelve la materia prima con la que funciona el área de cumplimiento y el subproducto que resulta de la cadena de valor que hay al interior del área de cumplimiento. De tal suerte que cuando nosotros tomamos información de fuentes internas y externas y la procesamos y la sacamos con un valor agregado hacia los clientes externos e internos, lo que estamos haciendo es convirtiendo la información en un activo de la organización y en un activo del área de cumplimiento. Y eso supone que como cualquier activo, pues la información tiene que ser debidamente administrada, tiene que ser debidamente gestionada. Y eso supone que la información debe estar debidamente clasificada, organizada, asegurada, debe estar disponible de una manera eficiente y debe ser accesible para los reguladores y las autoridades cuando la necesitan. Entonces, gestionar apropiadamente la información, sobre todo en el área de cumplimiento, tiene un propósito y es reducir la vulnerabilidad de las organizaciones a ser víctimas o a ser utilizadas para delitos de lavado de activos o delitos de corrupción. Entonces, si nosotros entendemos que la información es un activo importante, que es la materia prima con la que funciona el área de cumplimiento, hay que preguntarse qué clase de información es. Y entonces aquí viene a aparecer una noción bien importante y es la sensibilidad de la información. Cada área de una organización, sobre todo en una aseguradora, puede cumplir efectivamente, digamos, diferentes tipos de propósitos. Pero cuando hablamos de áreas de cumplimiento, la información tiene propósitos muy particulares que la convierten en información muy sensible. Porque con lo que estamos trabajando allí es información que, de acuerdo con la constitución y la regulación de los diferentes países de América Latina, requiere unos tratamientos de seguridad muy importantes. Por ejemplo, para poder hacer los procedimientos de debida diligencia de clientes, proveedores, contratistas, contrapartes, pues necesitamos capturar, necesitamos conservar, necesitamos analizar y necesitamos utilizar y a veces también necesitamos compartir datos personales. Y cuando hablamos de datos personales ya nos estamos metiendo con el habeas data y es el derecho que tienen las personas a administrar y a controlar su propia información personal. Entonces, como las áreas de cumplimiento trabajan, una parte importante de su materia prima son datos personales, pues evidentemente las áreas de cumplimiento tienen una responsabilidad muy grande en términos de cómo manejan esos datos personales, cómo los aseguran, cuáles son los sistemas de control que tienen para asegurar que esa información no se pierda, no se manipule, no se altere, no se dañe. También tenemos que como subproducto de esa información, la área de cumplimiento para poder hacer un análisis de operaciones, sobre todo en casos de alertamiento, cuando el sistema de monitoreo y control transaccional activa una alerta y dice, cuidado porque esta operación de este cliente está por fuera de su rango de normalidad, es una operación denominada inusual, pues el área de cumplimiento recibe el alertamiento, inmediatamente alguno de los analistas del área de cumplimiento tiene que procesar esa alerta y para poder procesar esa alerta y evaluar si se trata de una operación puramente inusual que tiene una explicación razonable o si estamos hablando de una operación que además de inusual ya resulta sospechosa. Entonces el analista tiene que traer otra información que normalmente está protegida por reserva bancaria, que es la información de la transaccionalidad del cliente. Los depósitos, los retiros, las transferencias. Ese tipo de operación ayuda a definir el perfil transaccional del cliente, ayuda también en los casos de evaluación de operaciones con los proveedores a definir el perfil transaccional de los proveedores y esa información en la gran mayoría de los casos está protegida por la reserva bancaria.
Entonces, al igual que los datos personales, el área de cumplimiento está obligada a darle un tratamiento apropiado que garantice la seguridad de la información sometida a reserva bancaria que está trabajando. Y finalmente, noten ustedes que cuando se ha hecho esa transformación de la información, la información ha pasado por esa cadena de valor que hay dentro del área de cumplimiento, se le ha agregado valor y sale en la forma de reporte hacia los clientes internos y hacia los clientes externos de la organización. Una parte de ese subproducto, que son los reportes de operaciones sospechosas, va hacia las unidades de inteligencia financiera y en la gran mayoría de las legislaciones en América Latina, por no decir todas, esos reportes de operaciones sospechosas adquieren la connotación o la naturaleza o la calidad de información de inteligencia financiera. Entonces se reporta a la unidad de inteligencia financiera y en la gran mayoría de los casos la norma dice que las áreas de cumplimiento están obligadas a mantener bajo reserva, mantener la custodia y bajo reserva los reportes de operación sospechosa al punto que ni siquiera pueden ser difundidos o socializados al interior de la organización, mucho menos con el cliente o con el proveedor que es objeto de ese reporte de operación sospechosa. Usted, área de cumplimiento, reporta esa información, me la reporta a la unidad de inteligencia financiera y usted se encarga de custodiarla y conservarla bajo reserva y confidencialidad porque esto es información de inteligencia. Y por consiguiente, usted no puede difundirla y no puede compartirla sin autorización de la unidad de inteligencia financiera. Entonces noten que aquí hablamos de datos personales, reserva bancaria, información de inteligencia, y cuando comienzan a quebrarse los sistemas de seguridad en la información que conservan las áreas de cumplimiento, pues comienza a aparecer responsabilidad. Responsabilidad por violación a la ley de habeas data, responsabilidad por violación a la reserva bancaria y responsabilidad por violación a las normas sobre información de inteligencia. Entonces, ¿cómo gestiona uno esto? Es decir, hay que entender que toda esta información de la que venimos hablando, que tiene un carácter sensible, que es la materia prima, que no solamente es el input, sino el output del área de cumplimiento, pues existe de alguna manera específica. Y esa información en realidad existe de dos grandes maneras, o está presentada en dos grandes formatos. Por un lado, hay una información que está soportada en medio físico, documentos físicos de papel, y otra información que está soportada en medios electrónicos o documentos electrónicos como archivos de Word, PDF, Excel, PowerPoint, MP4, etc. Entonces, aquí es bien importante que nosotros no confundamos la información con el medio de soporte de la información, ¿sí? A veces nosotros nos preocupamos fundamentalmente por la documentación, y está bien preocuparse por la documentación, pero es importante entender que no es en sí el documento, sino es la información que contiene el documento lo que cobra realmente relevancia e importancia. Por eso es que hablamos de un sistema de gestión de información más que de un sistema de gestión documental, porque evidentemente yo puedo tener un archivo de documentos, puede ser un archivo físico o un archivo electrónico, pero allí lo que estoy gestionando son documentos. Aquí yo estoy hablando no solamente de gestionar documentos, estoy hablando de gestionar información, de tener cuidado con el contenido de los documentos, que es ir un paso más allá, porque las normas en materia de seguridad nos piden es asegurar la información independientemente del soporte en el que se encuentre esa información. Entonces no importa si el dato personal está en un documento físico o en un documento electrónico, o si el dato está, por ejemplo, en un archivo de Word o en un PowerPoint. Para la ley, para el regulador y para las autoridades es absolutamente indiferente el soporte del dato personal. Lo que importa es la información del dato como tal y por consiguiente mi responsabilidad va más allá de gestionar y cuidar el documento y es gestionar y cuidar la información. Porque yo puedo perder información sin perder el documento. Yo puedo asegurar que el documento permanezca en mis archivos y el documento esté bajo custodia. Pero es posible que alguien tenga acceso ilegal al documento y que la información contenida en el documento se filtre. En ese caso, podré tener el mejor sistema de gestión documental, pero mi sistema de gestión de información falla. Entonces, ahí es muy importante que las áreas de cumplimiento comiencen a pensar en clave de información más que en clave de documento. Comiencen a pensar qué estoy haciendo yo para controlar la información más allá de los controles que implemento sobre los documentos que se mueven dentro del área de cumplimiento.
Y entonces, para poder hablar de esto, de cómo aseguro yo la información, preferiría hacer una distinción entre lo que son medidas de seguridad física y lo que son medidas de ciberseguridad, ¿no? Cuando hablamos de medidas de seguridad física, las áreas de cumplimiento, digamos, están como obligadas de alguna manera a adoptar ciertas medidas, ciertos controles que son fundamentales para asegurar que la información, sea cual sea el soporte, esté apropiadamente resguardada. La primera y más elemental de todas es la existencia de barreras de aislamiento físico. La información, sea como sea que esté soportada en documentos físicos o en archivos electrónicos, pues tiene que estar aislada por barreras físicas. Tiene que estar en cuartos separados a los cuales solamente tienen acceso ciertas personas. No puede ser que el archivo del área de cumplimiento esté en un pasillo donde tiene acceso todo el mundo, donde pasa todo el mundo. Así sea un archivador con clave. No puede ser que el servidor donde está alojada la información y los archivos electrónicos del área de cumplimiento sea accesible a cualquier persona y esté alojado en un área con otros servidores a donde puede acceder cualquier persona. No. Los medios de almacenamiento, llámese archivadores, servidores, computadores, ordenadores, debe estar aislado físicamente en unos lugares a los que solamente tienen acceso ciertas personas. Imponer barreras de aislamiento físico como paredes, puertas, es fundamental. Y obviamente lo ideal de todo eso es que las áreas de cumplimiento funcionen en instalaciones independientes, donde no haya interacción con otras áreas de la compañía, que a esos lugares solamente tengan acceso las personas del área de cumplimiento, porque eso controla el flujo de personas y también controla el riesgo de que haya fugas de información. Para esos propósitos, pues esas barreras de aislamiento físico deben tener controles de acceso de personas para evitar que cualquier persona que no pertenezca al área de cumplimiento pueda entrar. Eso exige, por supuesto, tener o bien sea una llave, una tarjeta de seguridad, identificaciones biométricos como huella, iris, voz, en fin, cualquier sistema que nos permita filtrar y asegurar que a este lugar solamente entran las personas del área de cumplimiento. Y ojo, muy importante, no es solamente tener el sistema de control, sino que vaya quedando un registro documental que me guarde la trazabilidad de quién entra y quién sale. ¿Sí? Aquí es muy importante eso, porque yo puedo tener el sistema de tarjeta electrónica y sé que la gente del área de cumplimiento tiene la tarjeta, pero si no me está quedando el registro en algún lugar que me dice quién entra, a qué horas entra y a qué hora sale, pues ese sistema es solamente funcional de manera parcial. El registro de ingreso y salida es fundamental para que haya una verdadera seguridad, un verdadero control en el acceso a las personas. Y luego viene algo que normalmente a los funcionarios de las áreas de cumplimiento no les gusta y que cuando yo lo digo siempre normalmente me hacen una mirada como con desagrado, y es el control de acceso a dispositivos. Es muy riesgoso que los funcionarios de las áreas de cumplimiento, los analistas, los jefes del área de cumplimiento, incluso el propio oficial de cumplimiento, ingrese a las áreas donde hay acceso a la información del área de cumplimiento con celulares, tabletas, portátiles, memorias USB, discos duros extraíbles, porque todos esos dispositivos propician oportunidades para filtrar información. Usted en principio debería entrar al área de cumplimiento donde está la información que se maneja el área de cumplimiento sin ningún tipo de dispositivo de captura y sin ningún tipo de dispositivo de almacenamiento. Los dispositivos que usted necesita para su trabajo, los ordenadores y los computadores, deben ser los ordenadores, los computadores de dotación que deben estar adentro del área de cumplimiento y no deben salir de ahí. Entonces, cada funcionario debe trabajar en las herramientas tecnológicas que son institucionales, que se entregan para su funcionamiento, y eso de alguna manera debe conllevar una prohibición tajante del uso de dispositivos personales en el área de cumplimiento. Parejo a lo anterior, pues dentro de un área de cumplimiento, dependiendo del tamaño de la organización, pues puede haber muchas personas. Un área de cumplimiento puede tener en algunos bancos de gran tamaño, en algunas aseguradoras de gran tamaño, 30, 40 personas. Es mucha gente y el riesgo de pérdida de información, el riesgo de fugas de información es enorme. Por eso tiene que haber un gestor.
tiene que haber un responsable del archivo central, tiene que haber un responsable del sistema central de almacenamiento de información para que él esté controlando quién tiene acceso a qué información. Que no puede hacer que haya un acceso desordenado y medio anárquico, que toda la gente del área de cumplimiento le mete la mano a las carpetas. Si tenemos un servidor y la información está ordenada por carpetas, pues no puede pasar que todos los funcionarios del área de cumplimiento puedan entrar y sacar información o meter información a las carpetas. Tiene que haber un solo canal de entrada y salida de información a las carpetas y tiene que haber un gestor que esté controlando eso. Y tiene que haber, insisto nuevamente, trazabilidad. La trazabilidad es fundamental. Yo no puedo tener un control sin trazabilidad. Si tengo control de acceso de personas, si tengo control de acceso de dispositivos, si tengo un control de acceso a la información, todo eso tiene que quedar trazabilidad. ¿Quién recibió? ¿Quién accedió a la carpeta? ¿Qué hizo? ¿Qué cambio hizo? ¿Qué agregó? ¿Qué eliminó de la carpeta? Y todo eso tiene que quedar perfectamente documentado. Ojalá en un documento que no sea editable, que no sea alterable. Ojalá una trazabilidad que se vaya generando automáticamente por el sistema al punto que nadie puede alterar. ¿Sí? Por eso es que aquí es bien importante mencionarlo. Vale la pena, ya que ustedes estaban hablando ayer de la innovación en el campo de las aseguradoras, pensar en la tecnología blockchain, porque precisamente el blockchain ofrece herramientas de tecnología que permiten generar esas trazabilidades que son inalterables. Las cadenas de bloques que se van construyendo no pueden ser modificadas. Y si se modifican, eso corrompe el sistema y es fácilmente detectable. Entonces, tener un sistema de gestión de información que tenga un soporte en estructuras, en arquitecturas de blockchain, contribuiría a tener esa trazabilidad que es tan importante para asegurar quién accede a la información, qué le quita, qué le pone, qué le agrega, qué le elimina. ¿Sí? También es importante la compartimentación de la información. Por principio, no debería haber en un área de cumplimiento un funcionario con acceso universal a toda la información. Si tuviera que haber un solo funcionario con acceso universal a toda la información, ese debería ser única y exclusivamente el oficial de cumplimiento, como gerente del riesgo del AFT, como gerente del riesgo de corrupción y soborno. Él debería ser el único, pero incluso sería preferible que ni él tuviera un acceso universal a la información. La compartimentación de la información es una técnica utilizada ancestralmente por los organismos de inteligencia precisamente para asegurar que la información no se fugue, de tal manera que no puedan todos acceder a toda la información, que yo solamente puedo acceder a la información que me está siendo entregada para cumplir mi función y la otra información no tengo yo conocimiento, no tengo acceso a ella. Y eso supone que tiene que haber una regulación, tiene que haber una política y un reglamento que defina cómo es esa compartimentación, a qué información tiene acceso cada persona, cuándo tiene acceso a esa información y cuándo deja de tener acceso a la información. Y nuevamente, el registro de trazabilidad del acceso a la información es fundamental. Ahora, todos los colaboradores del área de cumplimiento deberían tener en sus contratos la cláusula de confidencialidad, que los obligue a guardar la debida reserva, la debida confidencialidad sobre la información a la que tienen acceso en el ejercicio de sus funciones. Y por supuesto, deben hacerse con alguna periodicidad las pruebas de confidencialidad. Y esas pruebas de confidencialidad en algunas organizaciones pasan, por ejemplo, por pedir que los sujetos se sometan a unos polígrafos cada 3 años, cada 4 años, cada 5 años, donde comienza a indagarse si la persona ha compartido información, ha sacado información. Y verificar también con medios técnicos, y aquí las auditorías informáticas son fundamentales, a los registros de trazabilidad. Mirar en esos registros de trazabilidad la coherencia, que no haya solución de continuidad. Entonces debe haber un auditor, debe haber un supervisor, un evaluador, alguien que vaya y coja los registros de trazabilidad y haga un registro, un análisis link, un análisis cruzado y analice quién entró, quién salió, quién entró, quién salió, para mirar si es coherente, si las horas de ingreso son coherentes, si la cantidad de ingresos y salidas es razonable, para de alguna manera identificar situaciones inusuales en el acceso al área de cumplimiento, en el acceso a la información, en el acceso de personas no restringidas, que pueda eventualmente dar señales de que hay riesgos de fuga de información o de violación a las normas de confidencialidad.
Y por supuesto también, así como debe haber cláusulas de confidencialidad, también debe haber niveles de atribución o de autorización para el uso de información. Y esas políticas deben ser muy claras en el sentido de decir, mire, el área de cumplimiento necesita acceder a información, por ejemplo, de la carpeta del cliente que está en el área comercial, o el área de cumplimiento necesita la información transaccional, o el área de cumplimiento tiene que tener acceso necesariamente a la información que está en la carpeta del proveedor en el área de abastecimiento, o necesitamos la información que está en la hoja de vida y en la carpeta del empleado allá en recursos humanos, que es información que no es propia del área de cumplimiento, es información propia de otras áreas. Pero hay que dejar en la política claramente especificado que el área de cumplimiento o que algunos funcionarios del área de cumplimiento tienen autorización para acceder a esa información para el cumplimiento. Entonces, esos funcionarios asumen una responsabilidad importante porque se les está dando la autorización y la facultad para acceder a cierta información, pero detrás de eso hay una responsabilidad. Y es usted cómo trae esa información al área de cumplimiento, cómo hace el input de información al área de cumplimiento para meterla dentro de ese sistema de aseguramiento del que venimos hablando. Y esto pues nos va a ayudar sin lugar a dudas a tener un mínimo de seguridad física para nuestra información. Pero por supuesto también hay riesgos informáticos. Y hoy más que todo, porque debido a las dificultades de interacción social, a las normas sobre aislamiento y sobre distanciamiento social, pues la única forma de interactuar se ha convertido las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces hoy nos toca todo por chat, todo por correo electrónico, todo por videoconferencia, y entonces los sistemas de información, las tecnologías de información y las comunicaciones comienzan a representar un riesgo para la información que se está navegando. Y entonces viene la gran preocupación por la ciberseguridad. ¿Qué es la ciberseguridad? Bueno, hay unas definiciones, digamos, académicas, ¿sí? El Instituto Español de Ciberseguridad lo define como que es el área de la informática y la telemática que se enfoca en la protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta, y especialmente la información contenida en una computadora o circulante a través de redes computacionales. Esa ciberseguridad pues tiene unos propósitos específicos que el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España los llama los pilares de la ciberseguridad. Entonces, ¿para qué tener medidas de ciberseguridad? Primero, para asegurar la confiabilidad de la información, es decir, asegurar que la información que yo estoy accediendo, que yo estoy utilizando es confiable. Y solamente es confiable si los mecanismos de ciberseguridad me aseguran la integridad de la información, es decir, que la información no ha sido corrompida, no ha sido alterada, no ha sido mutilada. Adicionalmente, es importante que la información esté disponible, que yo pueda realmente acceder a ella, porque la información puede estar allí, pero si es inaccesible, si yo no puedo disponer de ella, pues no me sirve, ¿sí? Y aquí es muy importante mirar, por ejemplo, que una parte de los ataques de ciberseguridad que están padeciendo las áreas de cumplimiento en la región tiene que ver con el secuestro de la información. Yo tengo que implementar sistemas de seguridad que me garanticen que mi información no va a ser secuestrada por un hacker, que no se me va a meter un hacker y me va a bloquear y me va a encriptar un servidor y entonces me va a cobrar $1.000.000 para darme las claves de desbloqueo. Entonces, asegurar la disponibilidad de la información en todo momento es una parte importante de los pilares de la ciberseguridad. La autenticidad, pues que la información no haya sido falsificada, no haya sido manipulada. Y eso pues es importante aquí nuevamente, insisto, las herramientas de trazabilidad que podamos dejar y que están por fuera del alcance de las personas, como es el caso de la tecnología blockchain. Y el principio o el pilar de no repudio, pues que la información pueda ser aceptable o que pueda ser técnicamente admisible, no solamente en términos de admisibilidad jurídica o admisibilidad legal, como por ejemplo la evidencia digital que se lleva a un proceso. Yo tengo que asegurar que la forma en la que yo guardo mi información, la forma en la que yo almaceno mi información, me garantice que si yo mañana necesito llevar esa información como evidencia digital en un proceso, sea admisible, sino que también sea válida, sea aceptable desde el punto de vista de la técnica de la informática forense. Es decir, que cumpla los protocolos y estándares más altos de confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad de la información de acuerdo con
los estándares en materia de seguridad informática. Entonces, claro, cuando comenzamos a mirar acá, ¿a qué riesgos nos estamos enfrentando en términos de seguridad? Pues los riesgos más comunes a los que se enfrentan hoy en día las áreas de cumplimiento son fundamentalmente 6. Primero, el daño intencional a la infraestructura física, ¿sí? Que venga alguna persona eventualmente a hacer un daño consistente en destruir el archivo, en quemar o en mojar las carpetas, o por ejemplo que vengan a ponerle una sobrecarga de voltaje para dañar los servidores. Entonces, por eso estas medidas nos traen nuevamente a la seguridad física. Mantener esas barreras de aislamiento físico evita que haya un daño intencional a la infraestructura física, como los archivadores, las carpetas, los documentos, los computadores, los servidores donde se aleja la información. Otro riesgo que debemos gestionar apropiadamente son los errores humanos, que de pronto haya un error al momento de una importación o de una exportación de un archivo, un error al momento de hacer un backup y resulta que la información se corrompió, se dañó, se fragmentó, en fin. Cuando se está haciendo la gestión de la información, a veces es necesaria la manipulación de la información y esos procesos de manipulación deben ser llevados a cabo con unos procedimientos muy rigurosos para evitar que cualquier error humano pueda derivar en pérdida de la información o en deterioro de la integridad o la confiabilidad de la información. Los fallos en los equipamientos es un riesgo muy común. Se me dañó el servidor, llegó un pico de voltaje y dañó la red. Pueden pasar muchas cosas que generen daños en el hardware de los sistemas o que genere un problema, digamos, a nivel ya de funcionamiento de los equipos de cómputo, de los equipos de comunicaciones, y eso derive necesariamente en pérdida de información o en fugas de información. También el riesgo que más preocupa son los ataques internos y externos. Cuando tenemos hackers, como lo vamos a ver ahora más adelante, que están tratando de acceder para capturar la información, secuestrar la información, borrar la información, para, como el caso de Wikileaks, para poder difundir la información de manera ilimitada. Otro riesgo muy importante es la pérdida involuntaria de datos, ¿sí? Cuando tenemos nosotros algún tipo de procedimiento interno dentro del área de cumplimiento que lleva, por ejemplo, a que se pierdan datos. Viene, por ejemplo, un virus, ¿sí? Y nos destruye los datos. O algún funcionario, debido a un procedimiento inadecuado, borró una carpeta, borró un archivo. Y por último, errores en las aplicaciones, que ya no es un problema de hardware, sino un problema esencialmente de software, ¿sí? Que se corrompe el procesador de textos, se corrompe el archivo de datos, o de alguna manera viene un problema que impide la accesibilidad o la lectura de los documentos para poder tomar la información o extraer la información. Entonces, para enfrentarnos a todos esos errores y para tratar de mitigarlos, es importante tomar ciertas medidas de protección. Y aquí hablamos de seguridad principalmente a la infraestructura tecnológica. ¿Cuáles son esas medidas? Pues primero, hay que tomar medidas para los equipos de almacenamiento, ¿sí? Que son medidas que van dirigidas no solamente a la protección de los equipos de captura y de almacenamiento de información, sino también a los equipos de procesamiento de información. Aquí los equipos de captura, procesamiento y almacenamiento de información deben estar asegurados. Y por supuesto, cuando hablamos, por ejemplo, de información y se hacen backups periódicamente, esos backups deberían estar conservados en dispositivos de almacenamiento ubicados en otro lugar diferente para evitar esos riesgos a los que puede llegar a estar expuesta la infraestructura tecnológica. El backup y el archivo principal deben estar de alguna manera distanciados, separados, no pueden estar conectados de una manera integrada en red para evitar que haya algún fallo que nos lleve a que se destruyan simultáneamente los archivos principales y los backups, ¿sí? Los equipos de procesamiento, como ya lo dije, deben tener un trabajo de seguridad apropiado, y esos son fundamentalmente los computadores que utilizan los analistas. Los computadores que trabajan los analistas deben estar en el área de cumplimiento y no deben salir de ahí.
y los analistas y todos los funcionarios del área de cumplimiento deben trabajar en los equipos institucionales y solamente en los equipos institucionales. Pero lo más importante, esos equipos institucionales deben tener una configuración específica, deben tener una configuración apropiada. Y ya vamos a hablar de algunas medidas de protección que tienen que ver con la configuración de los medios de los equipos de procesamiento. Por citar un ejemplo, debe haber unas restricciones para el acceso a los correos electrónicos personales. Entonces, por ejemplo, no debería ser posible que un analista o un funcionario del área de cumplimiento, incluyendo al mismo oficial de cumplimiento, pueda acceder a su correo electrónico personal desde el computador de dotación, desde el computador institucional que se le da para su trabajo. Toda la comunicación debería funcionar a través de correos institucionales. ¿Sí? Y también debe haber medidas de protección para las redes de comunicación y transmisión de datos, porque obviamente entre un área de cumplimiento tiene que haber comunicación. El oficial de cumplimiento tiene que impartir instrucciones a través de redes de comunicación o de transmisión de datos. Los jefes de los grupos deben comunicarse con sus equipos y los analistas deben también comunicarse con otras áreas de la organización para poder capturar información, pedir información. Entonces, la comunicación es fundamental y esos medios de comunicación deben tener unos niveles de seguridad apropiados. Entonces, fíjense que hablamos de medidas de seguridad para la infraestructura tecnológica en 3 niveles. Equipos de captura, equipos de almacenamiento, equipos de procesamiento y en las redes de comunicaciones o de transmisión de datos. ¿Qué medidas de protección? Pues ya hablamos del aislamiento físico, hemos hablado reiteradamente de él. Otra medida muy importante es el mantenimiento preventivo y correctivo, tanto a nivel de hardware como a nivel de software. Y esos protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo, sobre todo los de mantenimiento preventivo, deben correr automáticamente. Es decir, no puede pasar que solamente se hace mantenimiento si se daña el equipo. No. Debe haber un procedimiento, un protocolo institucionalizado, estandarizado, para revisar el estado de funcionamiento de los equipos, de todo lo que hemos hablado, equipos de captura, almacenamiento, procesamiento, redes de comunicaciones, deben estar siendo testeadas permanentemente para identificar potenciales riesgos de fallas, potenciales fallos de ataques y deben tomarse medidas preventivas ahí, en el momento. Y eso debe hacerse periódicamente, sin que se presente necesariamente una situación, una alerta, una contingencia que anuncie una posible falla o un posible ataque. Son procesos que deben correrse por default periódicamente y de manera casi que instantánea, automática por parte de los responsables. ¿Sí? El área de TI debe saber que debe hacer mantenimiento preventivo a los equipos del área de cumplimiento, no sé, el primer día de cada mes. Y tiene que hacer ese mantenimiento preventivo, sea que haya habido o no algún tipo de alertamiento sobre fallos de funcionamiento o ataques. Las barreras y protocolos de accesibilidad. Por supuesto, aquí necesitamos tener firewalls, antivirus y todos estos tipos de programas que revisten de protección los datos, los cortafuegos que impiden que entren personas con malwares o con otro tipo de software dañinos a secuestrar nuestra información, a borrar nuestra información. Y por supuesto, una política de conservación de la información. Hay que definir cómo es el procedimiento de conservación dentro de esos equipos. ¿Cuál es la arquitectura que va a tener el sistema de gestión de información? Es decir, cómo va a estar clasificada la información, cómo va a estar organizada la información. Esas condiciones deben estar previamente definidas y debe haber alguien verificando que esas condiciones se cumplan. Si vamos a clasificar la información por cliente, por producto, si la vamos a clasificar por alertas, en fin, ¿cuál va a ser el sistema, la técnica, la metodología que vamos a utilizar para la conservación de la información? Todo debe estar debidamente reglamentado en la política de manejo y conservación de información y allí debemos nosotros definir todos esos criterios. Ahora, ¿qué nos preocuparía? Principalmente nos preocupan son los ataques, ¿sí? Porque los ataques son fundamentalmente digamos, los que más daño pueden causar a la información. Y entonces, pues, ¿qué tipos de ataques pueden enfrentar eventualmente un área de cumplimiento? Son básicamente 4 tipos de ataques. Los ataques que tienen que apuntar o que apuntan a la interrupción del acceso a la información, ¿sí? Es decir, son fundamentalmente ataques dirigidos a capturar y a secuestrar nuestra información y a interrumpir el acceso a la información.
Segundo, los ataques de intercepción. En esos casos, pues lo que más nos preocupa es el espionaje, que haya alguien por fuera del área de cumplimiento, alguien por fuera de la organización, accediendo a las comunicaciones, accediendo a la información, accediendo a los datos, interceptando los mensajes que se cruzan ellos, y eso pues necesariamente puede poner en riesgo la información y puede generar fugas de información. Los ataques de modificación, alteración de los datos, cambiar un nombre, cambiar un valor, cambiar una dirección. Eso es muy peligroso, cambiar una calificación de riesgo. ¿Sí? Y los ataques de fabricación, que digamos, es muy común actualmente cuando aparecen personas inescrupulosas que gemelean, hacen una página web gemela y entonces llevan a los clientes a esa página web para que allá realicen procedimientos, digamos, equivocadamente. Creen que están accediendo a la página web del banco o a la página web de la aseguradora, cuando en realidad es una página web falsa, y él entra, digita su clave, digita todos sus datos, y lo que está dejando es la información para que el delincuente vaya y haga las operaciones con sus datos personales. Y esto pues cuando hablamos de ataques, nos lleva al concepto de hacker, ¿no? Hacker está definido por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España como un experto en seguridad informática que se dedica a intervenir y o realizar alteraciones técnicas con buenas o malas intenciones sobre un producto o dispositivo. Los especialistas en informática forense diferencian tres tipos de hackers. Dicen los hackers de sombrero blanco, los hackers de sombrero negro y los hackers de sombrero gris. Entonces, los hackers de sombrero blanco, también conocidos como hackers éticos, pues son profesionales que son contratados por las compañías para hacer pruebas técnicas, lo que se llama técnicamente pruebas de estrés, para verificar la seguridad informática de un sistema. Entonces ellos sí están haciendo ataques permanentemente, pero son ataques permitidos, autorizados, controlados, que lo que están haciendo es poniendo a prueba, poniendo bajo estrés el sistema para ver si los sistemas de seguridad funcionan. Esos son los hackers éticos. Los hackers de sombrero negro, pues son los hackers malos que están accediendo ilegalmente, están atacando ilegalmente un sistema con el propósito de secuestrar la información, con el propósito de borrar la información, con el propósito de acceder ilegalmente a información, etcétera. Y esto pues obviamente estamos hablando básicamente de criminales, personas que están accediendo ilegalmente a sistemas de información, lo cual es conducta constitutiva de delito en muchos países de América Latina. Y los hackers de sombrero gris, que son personas que están ahí, en el medio, ¿no? Que a veces se comportan como hackers éticos, a veces como hackers negros, pero están en una situación bastante ecléctica en ese campo. Entonces, ¿qué riesgos de información enfrentan las áreas de cumplimiento? ¿No? Los riesgos más comunes están dados por estos 7 riesgos. Primero, el riesgo de modificación de la información de los clientes y proveedores, ¿sí? Porque eso puede alterar sin lugar a dudas, los resultados de las evaluaciones de debida diligencia para el conocimiento de clientes y proveedores. Entonces, si a mí me alteran la información de un cliente y un proveedor, eso me afecta a cosas como, por ejemplo, el nivel de riesgo, la calificación de riesgo, las señales de alerta activadas, el control y monitoreo para sus transacciones, en fin, me puede generar una gran variedad de efectos colaterales. Si yo tengo un cliente que pertenece a determinado sector y debido al sector al que pertenece está clasificado en el segmento de clientes de riesgo alto y llega alguien y accede al sistema y me lo reclasifica en otro sector que no pertenece, que no es el sector al que él pertenece, y gracias a esa reclasificación pasa de riesgo alto a riesgo bajo, eso tiene unos impactos enormes en la forma como yo estoy monitoreando y controlando las operaciones con ese cliente. Pérdida de información de clientes o proveedores. Imagínense ustedes cuando se hace, por ejemplo, el borrado o la alteración de las señales de alerta que ha generado un cliente. Entonces el sistema genera la alerta y alguien entra y borra las alertas. Esa pérdida de información afecta la seguridad del área de cumplimiento. Pérdida de la evidencia de trazabilidad de la debida diligencia. Porque yo adelanto una gran cantidad de actividades, adelanto una gran cantidad de procesos para conocer a mis clientes, a mis proveedores, y todo eso queda documentado y el sistema se borra. Pierdo la trazabilidad.
Otro riesgo, la alteración de las condiciones de activación de las alertas. Sobre eso ya voy a hablar a continuación más adelante. La anulación temporal o permanente de las alertas es otro riesgo muy importante sobre el cual también voy a hablar más adelante. La intercepción o interceptación de los reportes internos de inusualidad. Cuando tenemos a la gente que está filtrando y dice, oiga, ojo porque a su cliente le dicen, por ejemplo, al área comercial de la aseguradora, oiga, mira que ese cliente que tú trajiste activó una alerta. Entonces, están filtrando la información sobre las alertas detectadas y eso puede generar problemas de seguridad. Y por supuesto, la filtración de reportes de operaciones sospechosas, que es mucho más grave porque ya hablamos de información de inteligencia. Aquí, Wilson, sí, Wilson, sí, sí. estamos viendo por momentos que como que tapa la imagen, tapa la presentación tuya de fondo. Y estamos ya en tiempo, Wilson, ¿eh? Sí, la presentación tiene algunas diapositivas que van completas, entonces, pero está bien así. Y lo segundo, ya estoy terminando en este momento. Bueno, muchísimas gracias, Wilson. Disculpe la interrupción. No hay ningún problema. Entonces, aquí quisiera yo simplemente referirme brevemente a lo que son los sistemas de monitoreo y control transaccional, ¿sí? Estos sistemas de monitoreo y control transaccional, que son los que nos alertan, nos dicen cuando un cliente ha realizado una operación que es inusual, como por ejemplo cuando se está haciendo un cobro inusual de una póliza de seguros o se está haciendo una reclamación de seguros que se sale en los rangos de normalidad. Entonces, esos sistemas cuando son automáticos, pues tienen ciertas vulnerabilidades que es importante controlar. Aquí es muy importante, por ejemplo, el registro de accesibilidad a los sistemas. ¿Quién accede a esos sistemas? ¿Quién es el administrador del sistema de monitoreo transaccional? ¿Y quién accede a esos sistemas? Normalmente esos sistemas tienen perfiles. Entonces es importante verificar quién tiene acceso, en qué perfil o qué nivel de acceso tiene y que haya trazabilidad del acceso. Los riesgos de modificación de las informaciones, por ejemplo, cuando se ingresa para cambiar las condiciones de activación de una alerta, para subirla o bajarla, o para eliminar una alerta, o cuando se entra al sistema para hacer modificaciones no autorizadas sobre las reglas de monitoreo, ¿sí? También cuando se hacen eliminación de sujetos de control. Por ejemplo, hay entidades que tienen listas especiales de clientes o de proveedores que son de bajo riesgo y por esa razón no están sometidos a ningún tipo de control o no tienen controles mucho más livianos, mucho más ligeros y entonces se ingresan a personas a esas listas o se eliminan personas de esas listas. También las modificaciones en los resultados de segmentación, cuando el cliente o el proveedor es pasado manualmente de un riesgo alto a un riesgo bajo o a un riesgo medio, causando pues una modificación injustificada de su nivel de alertamiento. En general, cuando se hacen cualquier modificación en las señales o en las condiciones de activación de alerta. Por último, y con esto termino mi presentación, algunas recomendaciones frente a los riesgos del manejo del email en las áreas de cumplimiento. Entonces, como ya lo he dicho, los computadores, los equipos de procesamiento de información deberían tener algunas parametrizaciones de seguridad que son importantes. ¿Cuáles son las parametrizaciones fundamentales para mantener la seguridad de la información a través de los emails? Ya dije una que es la prohibición del uso del correo personal dentro de las instalaciones y desde los computadores institucionales. Segunda medida muy importante, limitar el envío de archivos adjuntos desde el correo institucional. Es decir, que desde el correo institucional no se puedan enviar archivos adjuntos o que solamente algunos funcionarios con un nivel de autorización dentro del área de cumplimiento puedan sacar archivos adjuntos desde su correo. Que no cualquier analista pueda cargar un archivo adjunto y mandarlo a un correo externo. Bloqueo de las cuentas externas al área de cumplimiento para enviar o recibir email. Entonces, si yo pertenezco al área de cumplimiento, dependiendo de mi nivel de atribución, entonces puede ser que tenga bloqueado el envío de correos electrónicos hacia afuera del equipo del área de cumplimiento. Y eso es una práctica muy, muy valiosa para poder controlar filtrados de información. Definir un canal de entrada y salida de información al área de cumplimiento. Normalmente
deben ser los jefes o el mismo oficial de cumplimiento, los jefes de grupo o los oficiales de cumplimiento, quienes envían o reciben la información de otras áreas o de clientes externos para evitar que haya filtrados de información. Es importante prohibir a nivel de reglamento de política el intercambio de documentos altamente sensibles a través de correo electrónico. Hay documentos que no deben compartirse por correo electrónico. Otro que es muy importante y que también es una práctica reiterada en las áreas de las organizaciones, es que la gente del área de TI tiene acceso a todo. Entonces la gente del área de TI, que son los encargados de hacer el mantenimiento preventivo y correctivo, pues por cuenta de sus funciones normalmente tiene acceso a todo. Pues no, debe haber una restricción para el acceso de las personas de TI a los correos electrónicos de los funcionarios del área de cumplimiento y a los servidores y a las carpetas del área de cumplimiento. Usted, por más de que trabaje en el área de tecnología, por más de que trabaje en el área de seguridad de la información, en la información de la aseguradora, no debería tener acceso a la información del área de cumplimiento. Si usted necesita hacer un mantenimiento y para eso tiene que acceder a los sistemas de cumplimiento, al sistema de información de cumplimiento, debe hacerlo bajo supervisión de un funcionario del área de cumplimiento para asegurar que no haya filtrado la información. Y debe procurarse aplicar procedimientos y protocolos que impidan que la gente de TI tenga acceso a la información del área de cumplimiento. Y finalmente dos más. Uno, hacer un monitoreo aleatorio de los correos electrónicos institucionales de la gente de cumplimiento. Estar verificando con alguna periodicidad, tomar muestras de los correos electrónicos y revisarlos para verificar si realmente se están cumpliendo las políticas de seguridad en la información. Y por último, conservar copia de los correos del área de cumplimiento. Esa es una práctica indispensable en cualquier área de cumplimiento para asegurar que no se pierda la información y que cualquier violación a la seguridad pueda ser investigada y aclarada oportunamente. Les agradezco muchísimo el espacio, les agradezco muchísimo la oportunidad y pues por supuesto estoy aquí a su entera disposición por si surge alguna duda o aclaración adicional. Bueno, muchísimas gracias, Wilson. Realmente excelente la presentación y todos los temas expuestos. Antes de comenzar con un par de preguntas, Wilson, les queremos comentar a los asistentes que ya ha comenzado la segunda conferencia de la jornada, que la está dictando Guido Monteverde, director actuarial de Prime Red Solution, con el tema de gestión de riesgo para la buena gobernanza. Ahí en el chat podrán encontrar el link para poder ingresar a la conferencia de Guido Monteverde. Tenemos, Wilson, una pregunta de Wilfredo Ávila que dice si han detectado pólizas idóneas para el lavado de dinero. ¿Qué tipos de controles han implementado para salvaguardar la información y cómo los han identificado? Bueno, es una pregunta muy extensa, es una pregunta un poco compleja para responder. Eso meritaría una conferencia específica, ¿no? Sobre cómo hacer las investigaciones de casos de lavado al interior de las aseguradoras. Porque aquí realmente cuando ocurre una situación como esta y uno detecta una operación de lavado en una aseguradora a través de un producto específico, un cliente específico, pues es necesario hacer planear una investigación y como parte de la planeación de la investigación debe preverse la recolección de la evidencia digital, ¿cierto? Entonces, por supuesto, aquí depende mucho de la regulación de cada país, porque ese procedimiento de recolección de la información, especialmente la evidencia digital, debe responder a las reglas de cadena de custodia exigidas en cada uno de los ordenamientos procesal penal. Entonces, la mayoría de los ordenamientos procesal penales exigen que la información sea tomada directamente del sistema de información a través de la técnica de copias espejo, ¿cierto? Entonces, lo que se supone que tiene que hacer el investigador de la aseguradora, el investigador privado o el investigador del Ministerio Público o el que esté investigando el fraude o el caso de lavado de activos, es acceder directamente a este sistema de gestión de información del que hemos hablado durante toda la conferencia, para poder sacar una copia espejo de la información allí contenida
esa información espejo debe ser conservada en condiciones de cadena de custodia, es decir, debe ser recolectada, debe ser embalada, rotulada, custodiada, transportada, como lo dicen los protocolos de informática forense en cada uno de los países. Y aquí pues pido excusas porque es que cada país tiene unas reglas diferentes de procedimiento en esa materia, entonces no es fácil decir cuál es el procedimiento estándar para utilizar. Hay que ir y mirar el código de procedimiento penal de cada país, hay que mirar cuáles son las reglas de cadena de custodia de cada país, hay que mirar específicamente las reglas de cadena de custodia en los procedimientos de informática forense para la recolección, embalaje, rotulado y custodia de evidencia digital. Se aplican esos procedimientos y evidentemente eso es lo que se lleva finalmente al proceso penal. Si la información fue manipulada, fue alterada, pues evidentemente comienzan a surgir las responsabilidades personales. En varios países de América Latina existe un delito que es el delito de falsedad por ocultamiento o falsedad por destrucción. Entonces, si hubo una destrucción de información, una alteración de la información, pues las personas responsables de eso podrían ser responsables penalmente por obstrucción a la justicia, por falsedad documental, por obstrucción o por ocultamiento, y eso pues acarreará responsabilidades penales. Perdona, no, creo que está silenciado. Ay, perdón, Wilson, perdón. Eh, Vamos con la última pregunta, Wilson, de Luzmila. Dice, bueno, mucho gusto, licenciado. Usted menciona que las computadoras no deben sacarse fuera de las oficinas. Pero si estamos en pandemia y tenemos que estar haciendo home office, ¿cómo podemos hacer para no sacarlas fuera de la empresa? Claro. Esto es un problema, digamos, muy propio de la época en la que estamos viviendo, ¿cierto? Y por eso precisamente se ha convertido esto en una dificultad muy grande. Porque cuando estamos en home office, pues obviamente muchas personas terminan trabajando en sus computadores, en sus laptops o en sus desktops en casa y comienzan a girar mucha información a través de sus correos electrónicos institucionales y personales. Y entonces las parametrizaciones de seguridad que tenían los computadores en el área de cumplimiento pues tienen que levantarse para que la información pueda fluir. Y todo eso genera una vulnerabilidad enorme en los sistemas de seguridad de las áreas de cumplimiento. Entonces, por esa razón, digamos, hay muchas organizaciones en América Latina que han tomado una decisión y es decir, mire, definitivamente mientras mantenga el tema de pandemia, pues no se puede trabajar en el área de cumplimiento y vamos a enfocarnos en otro tipo de actividades que no supongan transmisión de información sensible. Es decir, vamos a realizar todas aquellas funciones que se puedan realizar sin transferir datos personales, sin transferir información sometida a reserva bancaria, sin transmitir información de reportes de operaciones sospechosas, etc. Y vamos a trabajar en lo que podamos trabajar sin circular ese tipo de información. Otros han tomado la decisión y decir, no, pues mire, vamos a hacer turnos para que las personas puedan trabajar con debido distanciamiento social en las oficinas. Entonces, mantenemos las normas de restricción de acceso a la información, pero entonces no podemos estar trabajando todos al tiempo y entonces tienen una itinerancia presencial. Entonces hay analistas que van 2 días a la semana y otros que van otros 2 días y así para poder estar, digamos, funcionando. En muchos países, digamos, las autoridades han entendido la dificultad de este tema y han dado autorizaciones. En el caso de mi país, por ejemplo, en Colombia, las áreas de cumplimiento de los bancos han recibido autorizaciones de las autoridades para, digamos, para poder hacer trabajo presencial con medidas de bioseguridad especiales, precisamente porque saben que el trabajo en casa genera unas vulnerabilidades enormes para la seguridad en la información de los clientes, de los proveedores de las entidades. El micrófono, Sergio. Excelente, Wilson. Y ya están comenzando a felicitarte. Muchas gracias, muy buena la presentación. Felicito al expositor, nos dice Wilfredo Ávila. Karen, Jacqueline, excelente tema. Muy importante la información, es nuestro activo más importante de la compañía. Así que bueno, invitamos a todos los asistentes a que puedan agradecer
y felicitar al licenciado Wilson Martínez vía chat. Y también les recuerdo, ya está la conferencia de Guido Monteverde, el director actuarial de Prime Red Solution, con el tema gestión de riesgo para la nueva gobernanza. Ahí tienen el link para poder ingresar, pueden ingresar en estos momentos. Ahí Gloria Clara Wilson, muchas gracias por esta ponencia, excelente trabajo e información. Así que brillante, Wilson, muchísimas, pero muchísimas gracias. Ahí también Susana Cáceres, importante la información compartida. Gracias, licenciado Wilson. Así que tu palabra final, Wilson, tu saludo de despedida y procedemos a cerrar la sesión. Sergio, muchísimas gracias a todo el equipo de la Asociación Centroamericana de Aseguradores y desearles a todos los participantes que disfruten mucho este importante evento. Excelente, Wilson, muchísimas gracias. Bueno, ahí estamos, me están pidiendo el link, les vamos a pasar el link para poder ingresar, a ver. Sí, ya los videos también les vamos a ir comentando a lo que nos está consultando Ingrid, que también ya están van a estar los videos compartiéndose para que puedan verlo. Ahí está el link, ahí lo volví a poner, por favor, si pueden ir ingresando a la segunda conferencia que ya comenzó. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias a todos por la participación. Los esperamos en la próxima conferencia y en la final, el cierre. Un saludo enorme. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este importante evento. Gracias, Seida. Gracias, Ingrid. Excelente. Un saludo a todos.